Vamos ahora a abrir nuestra Biblia y lo vamos a hacer hoy leyendo en Lucas capítulo 19. El Evangelio de Lucas capítulo 19. Y vamos a hablar de algo que es básico para la vida cristiana, que es el arrepentimiento. Y digo que es básico porque no es algo que ya se hace y ya se queda hecho. Es algo que constantemente hay que renovar. Y lo vamos a explicar ahora. Pero si hay un ejemplo claro de lo que es el arrepentimiento, es la historia de Zaqueo. Y en Lucas capítulo 19 dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús entró a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los cristianos tenemos dos piernas. Claro, tenemos dos, ¿no? Pero a nivel espiritual funcionamos con dos piernas. Una se llama arrepentimiento, la otra se llama fe. Y las dos hay que moverlas. Si no las mueves, no caminas, no avanzas. Pero hay pasos atrás también, que se llama remordimiento, que se llama resolución. Pero eso no son. Son arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Estas son las únicas maneras de caminar con Cristo. Es la única manera de seguir al Señor. No hay otro modo. Hemos empezado con el arrepentimiento y la fe, y luego seguimos con la fe y el arrepentimiento, y siempre es así. Pero, ¿qué pasa cuando no caminas? Pues que te detienes y todo va mal. ¿Sabes? Hay personas que han acabado muy mal por no moverse. Dios diseñó nuestro cuerpo para la movilidad. Y nosotros hemos inventado vehículos de todo tipo para no tener que hacer nada, para no tener que movernos. Pero Dios nos diseñó para movernos. Y si alguien no se mueve, entonces al final el cuerpo no está haciendo lo que debe de hacer. Y muchos de los problemas que tenemos, colesterol, no sé qué, no sé cuánto, eso no existía antes, porque todo el mundo caminaba, todo el mundo corría, todo el mundo se trabajaba con su cuerpo, la mayoría del tiempo. Entonces, ahora nosotros, como cristianos, Dios nos diseñó para movernos, no para estar sentados, no para retroceder, sino para caminar. Y entonces el arrepentimiento es el primero de los pasos que debemos dar para avanzar, el primero de ellos. Y esto es algo básico porque cuando Jesús vino a este mundo, lo que predicó, lo mismo que Juan el Bautista, lo mismo que los profetas, es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús vino predicando lo mismo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Las dos cosas, ¿lo ves? ¿Qué predicó Jesús? Arrepentíos y creed. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? El arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que siempre vemos en la Biblia? Que esas son la clave para que podamos estar con Dios, para que podamos estar en comunión con Él. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Pasa a veces que no estamos practicando el verdadero arrepentimiento. Y eso produce, 1, endurecimiento del corazón. 2,
separación de la relación con Dios. 3, no alcanzamos la estatura, no avanzamos, no crecemos. Me explico. A mí siempre me ha gustado mucho el deporte y mi deporte favorito siempre ha sido el baloncesto, el básquet. Yo jugaba al baloncesto cuando era un deporte de chicas. Y yo me iba a jugar con las chicas al baloncesto porque el fútbol no me gustaba. Entonces me decía, mira, tal y cual. Pero yo tenía un profesor que le gustaba el baloncesto y quería enseñarlo, mientras que los chicos eran los hombres al fútbol y las chicas al baloncesto. Ya ves tú las cosas. El baloncesto es un deporte de fuerza. Pero yo practiqué por mucho tiempo el baloncesto. Y era regular. Un día estaba jugando una de tanto, porque yo jugaba muchísimo al baloncesto, muchas horas, era mi pasión. Un día llegó un jugador con experiencia que había jugado muchas veces, pertenecido a varios equipos a nivel regional y estaba allí en Valdepeñas. Yo estaba en el patio, en las canchas de libres, jugando como siempre con mis compañeros, mis amigos y tal. Y él me estaba observando y me dijo, oye, a ti te gusta mucho esto, ¿verdad? Digo, esto es mi pasión. Pero mira, la técnica que tienes es mala. Tú no coges bien el balón. Y por eso no las enchufas. No sabes coger el balón bien. Y entonces me enseñó, apartó tiempo y me enseñó este hombre a coger el balón, a manejar el balón. Entonces, ¿qué pasa? Que de encestar 3 de 10 o 2 de 10, empezó a encestar 5 y 6 y 7 de 10. Solo porque aprendí cómo exactamente se agarra el balón cuando vas a ejecutar el tiro y cómo se tiene que mover la muñeca y tal. Eso nadie me lo había enseñado. Yo lo había visto de otros y lo imitaba, pero nadie me lo había enseñado. Entonces, cuando lo aprendí, empecé a encestar mucho más. De tal manera que ya empecé a encestar de 3, etcétera, y entonces yo alucinaba, y mis compañeros también alucinaban, solamente porque había aprendido cómo se hace. ¿Qué ocurre con el arrepentimiento? Todo el mundo sabe qué es el arrepentimiento, pero lo usamos bien. Cuando hablamos de arrepentimiento, generalmente la gente dice que es arrepiéntete porque has hecho algo muy malo. Cuando has hecho algo muy malo hay que arrepentirse. Y de hecho, para el mundo, la palabra arrepentimiento es algo negativo. Es decir, que yo no me arrepiento de nada, dice el corrupto, el mentiroso, el ladrón, el infiel, dice, no me arrepiento de nada, todo eso fue por amor. La palabra arrepentimiento para el mundo es de alguien que está hundido, alguien que se siente miserable, o alguien que lo han sorprendido, alguien que lo que ha hecho ha sido tan grave que ha tenido que arrepentirse. Pero el arrepentimiento no parece ser para la mayoría de la gente, porque ¿yo de qué voy a arrepentirme? Yo soy buena persona, yo no robo, yo no soy un borrachín, yo no soy un adúltero, yo no hago esto, no hago lo otro, yo tengo que arrepentirme, ¿yo de qué? Entonces, el arrepentimiento es algo que es para los terroristas, los presidiarios, los corruptos y las personas muy malísimas. Pero yo no tengo de qué arrepentirme. Y claro, ¿qué ocurre? Cuando no entendemos esto, es porque sencillamente no vemos nada, no entendemos nada. No vemos nuestro pecado y por lo tanto tampoco vemos la cruz. Si tú no ves tu pecado, no ves ninguna necesidad en la cruz, no ves ninguna necesidad en la sangre de Jesús, no ves ninguna necesidad de ser transformado. Y es por esto que yo quiero que veamos esta tarde también, porque ya pasan las 12, van a pasar las 12, que el arrepentimiento para los cristianos es un estilo de vida. Y si no aprendemos a practicarlo según el Evangelio, nunca o casi nunca podremos avanzar. Te pasará como a mí, que tiraba un montón de veces a canasta, me pegaba unas palizas tremendas jugando, pero no entraban. Y yo decía, oh, qué mala suerte tengo, oh, qué tal y cual. Entonces me decía, no es una cuestión de suerte, es una cuestión de técnica. Y el arrepentimiento bíblico no es exactamente una técnica, pero es algo que sí trae fruto de renovación, sí trae fruto de crecimiento cuando en verdad se practica.
Pero mira, ya te adelanto una cosa. Lo que voy a decir hoy no te va a gustar. Lo siento. A mí tampoco me gusta. Pero lo que voy a decir hoy no te va a gustar y te va a doler. Yo te aviso. ¿Sabes por qué? Porque a mí también me duele. No queremos eso. Pero cuando yo me doblé un dedo y fui a mi abuelo sabía algo de quiropráctico, había sido quiropráctico en la guerra, había aprendido. Tenía un dolor tremendo, estaba descargando cajas, trabajando con mi tío en un almacén, trabajaba los fines de semana con él, y me doblé el dedo, y llego con un dolor tremendo y le digo a mi madre, mira que me duele mucho el dedo, dice, vete al abuelito. Bueno, voy para allá. Y está ahí mi abuelo ahí. ¿Qué te pasa, ciudadano? Porque mi abuelo era cordobés. Digo, abuelito, que me duele mucho el dedo, que con las cajas. Ven para acá. Me agarra y le dice, esto te va a doler, ¿eh? Y yo, dice, prepárate, que tengo que, para colocarte el dedo en su sitio. Cuenta hasta 3. Vale. ¡Pua! Digo, antes de contar 1, ya me había tirado. ¡Qué dolor! Pero de pronto, ¡qué alivio! Yo quería que el dedo no me doliera a base de pastillas. Pero tomaba pastillas y me dolía porque no estaba colocado en su sitio. Nosotros no queremos el arrepentimiento porque es doloroso. No queremos el arrepentimiento porque nos muestra y nos revela lo profundo de nuestro corazón, la depravación, la corrupción de nuestro corazón, y eso no es agradable. Además, el arrepentimiento nos hace ser vulnerables ante los demás y eso no es agradable. Y como no queremos pasar por el desagrado, no queremos que nos duela, no queremos tener molestias, entonces inventamos un arrepentimiento falso. Decimos, Señor, perdona mis pecados, no me dejes solamente, ya. Vamos a alabar. No ha habido nada de arrepentimiento. ¿Qué arrepentimiento es ese? Entonces dice el Señor, haced frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento es una planta que trae fruto. El arrepentimiento no es un palo seco que se pone en el suelo y dice, aquí está el arrepentimiento. No, el arrepentimiento es un árbol que da fruto. Y es por eso que las personas no cambian, porque nunca se han arrepentido. Y cuando pongamos ejemplos de eso, te advierto que no te va a gustar. Pero mira, no lo tomes conmigo. Está en la Biblia. Yo no vengo aquí para ofenderte o para dañarte. Yo vengo aquí de parte de Dios porque la palabra de Dios es así. A lo mejor te hubiera gustado que te dijera pues otras cosas, pero yo te advierto que lo que te voy a decir es doloroso. Pero si quieres crecer y quieres ser sano, tienes que aprender esto. Bien, vamos por partes. Lo primero, ¿el arrepentimiento qué es? El arrepentimiento es la convicción de que has ofendido a Dios y a otras personas y que por lo tanto necesitas el perdón y necesitas la renovación. Y solo en Cristo la vas a hallar. Y esa convicción te mueve a renovar tu mente. Más que una definición, pensemos en el ejemplo de este hombre que acabamos de leer, la historia de este hombre. ¿Cómo sabemos que se había arrepentido Zaqueo? ¿Lo escribió en un papel? ¿Lo cantó en una canción? ¿Se lo dijo a la gente? Sabemos que Zaqueo se arrepintió porque él se levantó de la mesa y tomó la siguiente decisión. Señor, la mitad de mis bienes, porque era rico, la voy a dar a los pobres. ¿Quién le mandó a hacer eso? Nadie. Salió de su corazón, fue una obra del Espíritu de Dios, fue una convicción que Dios le dio, porque según dice 2 Timoteo 2, 24, 25, el arrepentimiento es un don de Dios. No lo fabricas tú, no lo compras en la tienda, no lo plantas tú, es algo que Dios da a la persona. El Espíritu Santo te convence de pecado, te convence de justicia, de que no estás haciendo la justicia de Dios, te convence de que hay un juicio de Dios también, y por lo tanto es Dios, el Espíritu Santo, el que te da la fe y el que te da el arrepentimiento. ¿Tú no la vas a fabricar?
No viene porque leas un libro sobre arrepentimiento, porque te doctores en arrepentimiento. Viene por la obra de Dios. Amén. Y por ese motivo, ¿por qué sabemos que se arrepintió Zaqueo? Porque él dijo: yo era rico y era ambicioso, mi ídolo era el dinero y por eso no me importaba engañar a la gente, defraudar a la gente, robar a la gente con tal de ganar. Pero ahora se levanta él y dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Por qué hizo eso Zaqueo? Porque la gracia había ganado su corazón, él se había arrepentido, ahí estaba el Señor Jesús y él dice: nunca más el dinero será mi ídolo, nunca más el dinero va a gobernar mi vida, nunca más el dinero, sino que ahora tengo compasión hacia otras personas, ahora veo que Dios me ha bendecido mucho, muchas veces de manera ilegítima, pero ahora yo voy a dar la mitad de mis bienes, con la otra mitad me conformo, ahora es diferente. Pero observa, y esto es lo más grande, y no se para Zaqueo ahí. Porque él podía haber dicho: bueno, ya me arrepentí, Señor, voy a dar la mitad de los bienes a los pobres, desde ahora ya no voy a engañar a nadie, desde ahora ya no voy a robar más, voy a cobrar lo que sea justo, como debo de hacer, y todo irá muy bien. Ya le he dado la mitad de los bienes a los pobres, ya ha cumplido, ya está todo hecho. Observa lo que dice después: y si alguno le defraudé, le voy a devolver cuadruplicado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Zaqueo, a ver si me sigues, si todavía estás aquí, Zaqueo tendría que llegar a casa de uno: buenas, soy Zaqueo, el recaudador de impuestos. ¡Tira de aquí, sinvergüenza, malo, ladrón! No, espera, déjame que te cuente. Ya no soy el Zaqueo viejo, soy el nuevo Zaqueo. ¿Cómo que? Que ya te pagué. Espera, no, es que vengo porque te cobré de más. Yo te engañé. ¿Cómo? Sí. Me tenías que haber pagado 10 y yo te pedí 40. Aquí tienes 80. Pínchame a ver si estoy despierto. Tú eres el malvado enano de Zaqueo, el sinvergüenza. ¿Eres tú el Zaqueo? ¿Y qué te ha pasado? Es que estaba en el árbol. Jesús me dijo: Zaqueo, que voy a ir a tu casa. A mi casa, Jesús. Oh, y allí vino Jesús y yo fui transformado. Le he dado la mitad de los bienes a los pobres y ahora vengo a decirte que soy un ladrón. Vengo a devolverte y darte todavía más. ¿Y por qué haces eso, Zaqueo? Porque estoy arrepentido. ¿Lo ves? Ese es el arrepentimiento. Lo demás no es arrepentimiento. Voy a ponerte un ejemplo de esto. Imagínate que el hijo le habla mal a su madre, una cosa que nunca pasa. Un hijo que le hable mal a su madre, ¿verdad? Una cosa muy rara. Pero imagínate esto. Imagínate que el hijo le habla mal a su madre con una falta de respeto, con un desprecio. ¡Te odio! ¿Cuál se supone que sería el arrepentimiento si lo hubiera? ¿Cómo sería el arrepentimiento de ese hijo que le ha dicho a su madre palabras así u otras palabras de desprecio? Llegaría ese muchacho y le diría: mamá, tengo que decirte algo. Resulta que, bueno, es que, verás, me puse nervioso, es que me enfadé con una chica que yo quiero que me quiera y ella no me quiere como yo quiero que me quiera. Pero verás, lo que te dije no estuvo bien. Perdóname. ¿Eso es arrepentimiento? ¿Contra quién ha pecado el hijo que gritó y despreció a su madre? Contra el cielo, contra Dios, contra el Dios santo y glorioso. Antes que con la persona
contra Dios mismo. Pero esa persona, como no ve a Dios, como no cree en Dios, como no conoce a Dios, dice, uy, la lié parda, no me van a dar la paga para el domingo. Voy a ver si lo arreglo. Voy a echar un remiendo aquí, porque oye, me pasé y tengo remordimiento. Y en vez de hacer arrepentimiento y fe, es remordimiento y resolución. Yo lo arreglo. Yo la picié y yo lo arreglo. Entonces me siento mal porque, claro, cuando se entere mi padre me va a meter la bronca, me van a castigar. Entonces lo voy a arreglar. ¿Y cómo lo voy a arreglar? Lo voy a arreglar de esa manera. Le voy a decir a mi madre esto. Perdón, mamá. Y ya está. Cuando David pecó en el caso de Betsabé, ¿te acuerdas? Salmo 51. Cuando el Señor le dio el don del arrepentimiento a David, porque estuvo un tiempo endurecido, Dios lo dejó la dureza de su pecado. Hasta que vino Natán y le dijo Natán a David, Natán, David, te voy a contar la historia de la ovejita. ¿Te acuerdas, no? ¡Vive Dios!, dijo David. Porque el pecado de otro se ve muy grande, pero el nuestro se ve bien chiquitito. El nuestro hay que rebuscar así. ¿Dónde está el pecado de Fran? Aquí no se ve. Pero el pecado de Moisés, de Wilmer, de tal. ¡Uy, qué montaña tan grande! Y el pecado de Fran. Entonces David, cuando le cuentan la historia, de la oveja Natán, David se arde en ira, ¿verdad? Mira lo que ha hecho el rico malvado, robarle la ovejita al pobre para dársela a sus amigos. ¡Vive Dios, que ese hombre merece morir! Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Y cuando David se arrepiente, ¿él qué dice? Salmo 51, contra ti solo he pecado. Pero oye, un momento, David, tú mataste a Urías, ¿no? Tú cogiste a la mujer que no era tuya, tú pecaste contra Betsabé, tú pecaste contra Urías, tú pecaste contra el pueblo también, porque tenías que ser un ejemplo de... Pero ¿en quién está pensando David? Todo eso es cierto, pero ¿en quién está pensando David? ¿Dónde está el corazón de David? David tenía un corazón como el de Dios. ¿En quién está pensando David? No está pensando en los daños colaterales, no está pensando en los demás pecados que había. A David lo que le preocupa es su relación con Dios. David está pensando en Dios. He pecado contra ti, tú eres justo en condenarme. Yo soy vil, yo soy pecador, lávame de mi maldad, límpiame de mis pecados, yo reconozco mis pecados. David está mirando al cielo, a Dios, no a los demás, no al castigo que le puede venir, no al juicio que le puede venir, ni tan siquiera, sino a su relación con Dios. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con Dios, no con la lamentación. Ay, es que como pequé, ya Dios no me va a bendecir, a lo mejor Dios me castiga, voy a reconciliarme con Dios, no vaya a ser que me pase algo. Y quienes no conocen a Dios piensan que cuando pecan, nosotros muchas veces actuamos como si no le conociéramos. Cuando pecamos decimos, espera, tengo remordimiento, tengo que arreglarlo, ya sé, voy a orar, voy a ayunar, voy a clamar al cielo para que Dios me perdone, porque si no me perdona, si yo no pido perdón por mis pecados, Dios me va a pegar duro. Dios no me va a bendecir, Dios no va a estar conmigo, no podré servirle, estaré mal, me encontraré amargado, me encontraré mal. Entonces, como me encontraré mal, voy a hacer la paz con Dios antes de que la cosa me vaya peor. Eso no es arrepentimiento, pero es falso. Y nuestro corazón fabrica arrepentimientos sucedáneos. Fabrica arrepentimientos falsos porque no queremos reconocer la majestad de Dios y nuestra propia pecaminosidad. No nos gusta. No queremos que nos tiren del dedo y lo enderecen. Queremos una pastilla, que no hay que hacer nada más. Y el diablo se encarga de darnos pastillas. No te preocupes, ya Dios te perdonará. No pasa nada, eso lo hace mucha gente. No, eso es que
un mal día lo tiene cualquiera. Eso es que los demás que son muy susceptibles. Pero no hay arrepentimiento, porque Dios no está en el centro. ¿Y qué pasa? Porque esa persona no avanza en la santidad. Te voy a poner un ejemplo de esto. Es un círculo vicioso que solo Dios puede romper. Pero piensa en un hombre, en un creyente que tiene problemas con la bebida. ¿Vale? Es un creyente, pero tiene problemas con la bebida y cuando se deprime, lo que sea, se va a su casa y se bebe un montón de vino, whisky o lo que sea y tal, y bebe para sentirse mejor. Ese cristiano sabe que lo que está haciendo no le agrada a Dios. No os embriaguéis con vino, antes bien ser llenos del Espíritu. Entonces lee la Biblia y dice, y lee las exhortaciones de la palabra de Dios acerca de la bebida, del abuso de la bebida, y dice, oye, yo estoy pecando, esto lo estoy haciendo muy mal, tengo que hacer algo. Y como se siente sucio, se siente mal porque lo ha leído en la Biblia, porque lo ha oído predicar, porque su conciencia le está remordiendo una y otra vez. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué arrepentimiento hace? Ya está. Todas las bebidas a la basura. Se acabó. Ya he tomado la resolución. Ora por unos 30 segundos. Señor, he pecado por 34ª vez, pero ahora ya sí. Ahora esta va a ser la verdadera. Entonces, se levanta de la oración. No ha habido arrepentimiento, pero él cree que sí. Se levanta y dice, ya el remordimiento se me va a ir, cojo la botella de ginebra, de whisky, lo que sea, lo cojo todo ahí, y entonces abre el contenedor de la basura y dice, Señor, en el nombre de Jesús, yo tiro las botellas y nunca más voy a estar bebiendo, y las tira, y ya vuelve a su casa. Lo logré. Ahora ya la bebida se pasó para mí. Voy a leerme 14 libros sobre los problemas de la bebida. Un libro y otro libro y otro libro. Sermones en contra del alcohol. Eso es una cosa del diablo. ¿No? Y tiene toda su cabeza llena de información. Libros contra el abuso del alcohol. Sermones contra de la ley del 0-0. Y no sé qué, y no sé qué. Tiene toda su cabeza llena y todo eso. Pero no ha habido ningún arrepentimiento. No ha habido nada para con Dios. Es solamente cosa de su carne. Es solamente cosa de que tú lo has fabricado eso. Esa persona lo ha fabricado eso. ¿Y qué ocurre? Cuando pasan un tiempo, tienen un problema en su familia, un problema con el trabajo, un problema con el vecino, o un problema con lo que sea. Ay, si me tomase una copa me sentiría mejor. Solo una, Solo una. Y porque mira lo que me ha pasado en el trabajo, mira lo que me pasó con la familia, qué mal me encuentro, qué mal estoy. Pero bueno, una copa... A ver, pero como tiene un problema con el alcohol, él no sabe detenerse. Entonces va, bebe una copa, después dice, oye, en el bar está más caro que... voy a ir a las 24 horas. Y coge la botella y dice, a ver, yo voy a tomar una copa al día solo, cuidado, señor, mira, yo solo voy a tomar una copa al día. Yo no voy a tomar nada más que una copa al día, porque es que estoy en tensión. Pero cuando se me pasa la tensión, ya dejo la copa. Entonces la guarda ahí en el bar y contando las horas, ¿cuánto falta para 24 horas? 23 horas 52 minutos. Madre mía, madre mía. Bueno, pero si son 2 al día, mientras que no me emborrache, y es cuestión de tiempo en que vuelva otra vez a lo mismo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿El Evangelio ha fallado? No. El Evangelio no se ha aplicado. ¿Qué ha habido ahí? Paso para atrás. Remordimiento. Punto número 1. Resolución de la carne, decisión de la carne. No del espíritu, sino de la carne. ¿Y qué va a pasar con ese hermano, con esa persona? Que va a estar años y años siempre en el mismo pecado porque no se arrepiente para con Dios. No hay una renovación de su mente, no hay una transformación que viene del Espíritu de Dios, una renovación de su vida. Solamente hay decisiones humanas.
y me siento tan culpable, me siento tan sucio, me siento tan mal por lo que he hecho. ¿Y cómo lo puedo arreglar? Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a un retiro para que me impongan las manos. Voy a leerme este libro que es muy bueno. Me han dicho que este libro estará muy bien y lo podré hacer. Me han dicho que esto... Vale, pues voy y prueba un método y prueba otro y prueba ir a no sé dónde y prueba estar no sé cuánto tiempo en ayuno y prueba irse al congreso de los exalcohólicos y alcohólicos anónimos y no sé qué y no sé cuánto, y todo eso lo está haciendo y a lo mejor funciona por un tiempo, pero no va a funcionar porque no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo, no hay evangelio. Y si no hay evangelio, no hay poder. Y el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el único que salva del pecado es Cristo y el poder de Dios y la obra de Dios, no la carne. Amén. Y es por eso que los cristianos no cambian. No tenemos poder contra el pecado. No tenemos poder, no vencemos. Decimos ahí, hay victoria en la sangre de Jesús. Pero la victoria de la sangre de Jesús, ¿qué es? Arrepentimiento y fe. Para apropiarte del poder de la sangre de Jesús. Si no, no actúa, no es eficaz, no se ve. ¿Y qué ocurre con los cristianos? Que estamos siempre con problemas en el corazón, de enemistad, de pleitos, de amargura, de enojo. ¿Cómo lo resolvemos eso? Bueno, mira, vamos. Yo me llevo mal con un hermano. El otro día tuvimos un enfrentamiento, pero mejor olvidarlo. Voy a olvidarlo porque la verdad es que... Y luego... Oye, yo debería pedirle perdón, es que si no... Y ya por fin decides fabricarte el arrepentimiento con H. El arrepentimiento se escribe sin H, ¿vale? Cuando se arrepiente. Pero nosotros nos inventamos uno con H que se parece mucho. Bueno, a ver, como he leído en un libro que tengo que reconciliarme, voy a reconciliarme, pero como no... Entonces y vamos a suponer que yo me enfadé con la hermana Carmen. Y entonces voy y le digo, hermana Carmen, el otro día yo me enfadé, pero un mal día tiene cualquiera, ¿eh? Eso es que, verás, es que me enfadé con mi mujer. Y la culpa tiene mi mujer. Bueno, yo... Pero también es que, Carmen, es que tú te enfadas enseguida. No fue para tanto. O también digo, la verdad, Carmen, es que yo fui sincero contigo. Tuve que decírtelo. Lo siento... Si te enfadaste, lo siento, pero es que yo me vi con la necesidad de decírtelo por tu bien, ¿eh? Por tu bien. ¿Qué arrepentimiento es ese? Cero. ¿Por qué yo, en este caso hipotético, le hablé mal a la hermana Carmen? ¿Qué salió de mi corazón? No tanto qué le dije con mi boca, con mi lengua. ¿Qué fue lo que salió de mi corazón para yo decirle esto? Por de mi corazón salió enojo hacia ella, envidia quizá, orgullo quizá, egoísmo quizá, lo que fuera. ¿Y de esas cosas no hay que arrepentirse? Luego el arrepentimiento tiene que ver con Dios. Y cuando yo eso no lo sano, cuando yo eso no lo confieso delante de Dios, cuando yo no veo mi pecado sino que lo he hecho tierra por encima y lo arreglo con Carmen porque la hermana Carmen es muy buena y tal, y le digo todo esto y ella me dice, bueno, pues tendré que perdonarte porque como soy cristiano tengo el deber de perdonarte, pero que me has hecho polvo y tal. No, Carmen, no te lo tomes así, a ver, luego te invito a un café. Pero eso no es arrepentimiento. Eso no es nada, eso es simplemente un apaño humano, un arrepentimiento con H que no trae sanidad. ¿Cuál sería la actitud correcta entonces? ¿Cómo sería el arrepentimiento verdadero? Te estoy poniendo un ejemplo para hacértelo ver, igual que hemos puesto el ejemplo de Zaqueo. ¿Por qué Zaqueo se enfrentó a los suyos y dijo, yo soy un ladrón, aquí te lo devuelvo? Porque Zaqueo estaba arrepentido y estaba reconciliado con Dios. Amén. Y no tenía miedo. Pero como no nos arrepentimos, no estamos reconciliados con Dios y tenemos miedo. Eso es lo que pasa.
como no te has arrepentido, no me he arrepentido verdaderamente delante de Dios, me siento inseguro. No sé si Dios me va a castigar, no sé si Dios me va a hacer algo contra mí. Entonces me siento inseguro y digo, voy a reconciliarme con Carmen por obligación legal, porque la ley del Evangelio me empuja, y voy por la ley, voy por la letra, pero no voy con el corazón. No voy porque tengo sanidad en el Señor y después voy a reconciliarme, sino que voy sin sanidad en el Señor. Y entonces voy a ella y les digo todas estas cosas de compromiso. Yo ya me reconcilié. Y si viene algún hermano, ¿se reconcilió usted con Carmen? Sí, claro que sí, todo está bien, maravilloso, tal, sí, tal. Pero aunque yo fuera con lágrimas a decirle a Carmen lo malo que he sido, si yo no estoy sano primero en Dios, no hay nada que hacer. ¿Lo entiendes? ¿Me estoy explicando? Amén. Todo pecado es infracción de la ley ¿de quién? De Dios. Y nosotros no nos gusta mucho comparecer ante Dios en confesión de nuestros pecados y decidimos echar tierra. Hay otros peores que yo, Entonces, como no salimos de la sanidad, después buscamos un apaño. Piensa por un momento en hermanos que dejaron de hablarse y nunca más hablaron por años. Ninguno se ha reconciliado. Te lo voy a decir una vez y que quede claro que aquí está Dios delante. Toda persona que no se ha reconciliado con su enemigo porque no le ha dado la gana, está endurecida. Me da igual que sea pastor, anciano, obispo, avispa o lo que sea. Si una persona sabe que ha hecho daño a su hermano y no ha ido a pedirle perdón, como dice la palabra de Dios, si has ido a presentar tu ofrenda al Señor y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no dice que te lo ha dicho el hermano, sino que tú vas allí y te acuerdas y dices, la hermana Carmen, metí la pata, deja la ofrenda ahí y ve y reconcíliate primero. Eso es el Evangelio, ¿sí o no? Estoy hablando claro, ¿no? Entonces, si yo digo, yo voy a ir a humillarme delante del sinvergüenza aquel que me dijo aquello, pues le dije lo que era la verdad. Si le dije aquello y se ofendió, que se busque la vida. ¿Qué ocurre? Nunca fuiste sano porque no estás practicando el verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento verdadero? Señor, revélame en qué he pecado yo, para buscar la reconciliación, para buscar tu gracia, para buscar tu ayuda. Y el Señor lo revela, y entonces, una vez que ya has sido perdonado, una vez que ya has sido libre de eso, puedo ir a la persona con seguridad y sin vergüenza, como fue el publicano. Amigo, te robé, pero aquí tienes, te devuelvo cuadruplicado. ¿Crees que es fácil hacer eso? No es fácil. Por eso hace falta el Espíritu Santo a chorros. Hace falta el Espíritu Santo en torrente. Cuando nosotros no caminamos en el arrepentimiento verdadero, no hay sanidad. Y como no hay sanidad, no hay fruto. Porque Dios no ha prometido bendecir a los duros, sino a los sensibles. Y verás, tengo que terminar, seguiremos hablando sobre esto todavía, pero verás, nosotros muchas veces culpamos a Dios porque decimos, ¿cómo es posible que Dios no nos esté bendiciendo? ¿Cómo es posible que yo esté tan mal? ¿Cómo es posible que tal? Y no estamos mirando lo de atrás, las cuentas pendientes. Quizá tú le has hablado mal a tu esposa y no te has arrepentido nunca. Cariño, perdona, es que yo soy así, vale, hasta luego. Pon la comida ya, que ahora vengo. ¿Qué es eso? O en la iglesia, hermana, pues estás enfadado, pues si quieres enfadica. No te enfades tanto. Es que no puede haber libertad para hablar. Es que no puede haber libertad para comentar. Pero eso ha dañado a otra persona.
Esas palabras han dañado a la persona, entonces pues, nunca se resolvió, se enterró. Y entonces el Espíritu Santo está entristecido, porque como es un espíritu de santidad, y anhela la santidad, es decir, ver reflejado a Cristo en nuestra vida, mientras que todo eso esté en nuestro corazón y no haya un arrepentimiento sincero y una restauración, en el caso de que sea necesaria o se pueda hacer, no va a haber bendición en nuestra vida. Es así de claro. ¿Y qué pasaba? Que Dios, cuando se enfadaba con su pueblo, que era un día sí y otro día también, el Señor les daba duro al pueblo. No había cosecha, venían los enemigos, los conquistaban, un desastre. Dejaba a Dios que hubiera reyes horribles que dañaban a la nación. Y el pueblo que hacía, ¡ay, mira todas las desgracias que nos vienen! Vamos a arrepentirnos, vamos a volver a Dios. Y entonces cogían todos los ídolos y los quitaban. Y hacían ahí un poco de paripé, pero luego no había un arrepentimiento sincero y volvían otra vez al pecado. No había un cambio verdadero en el corazón. Porque eso lo da Dios. Y lo da Dios cuando vienes y le confiesas tu pecado. Pero Israel no lo hacía. Y ahí está escrito en ese papel marrón que hay ahí. ¿Lo ves ahí detrás? Detrás de Alfonso está. Si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero tengo que decir algo de teología, y ya con esto terminamos. Vamos a cantar la canción Avívame, Señor. Verás. Entonces alguien puede decir, un momento, si hay un creyente que no se ha arrepentido de algún pecado que ha cometido y está fabricando arrepentimiento falso con H intercalada y todo eso, ¿se irá para el infierno? Porque si no se arrepintió, no le pidió perdón al Señor de verdad y no ha habido un arrepentimiento para con Dios y fe en Cristo, no ha habido un cambio en su vida, etcétera. Ya miraremos más sobre eso otro día. ¿Se va para el infierno ese hombre o esa mujer? Como no se arrepintió, pues se va para el infierno. Escucha. Todo pecado, Jesús lo pagó. ¿Sí o no? Amén. Todo. Pero los efectos del pecado en cuanto a nuestra relación con Dios, eso puede persistir. En el libro de Apocalipsis hay una serie de cartas que el Señor envía a su iglesia. En 5 de ellas dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Lo dice o no lo dice? Arrepiéntete porque si no te quito el candelero. Arrepiéntete porque estás consintiendo el pecado ahí. Arrepiéntete porque yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué le dice eso el Señor a la iglesia? Porque la falta de arrepentimiento en la iglesia había echado fuera al Señor, había contristado al Señor y estaba el Señor tocando a la puerta de la iglesia porque la iglesia lo había despedido a Él. ¿Te puedes creer? El Señor llama a la iglesia que se arrepienta porque había orgullo, porque había falsa doctrina, porque había incredulidad, porque había lo que hubiera. Y el Señor habían dejado su primer amor también. Lo dice en una de las cartas. ¿Y qué dice el Señor? Arrepiéntete y haz las obras primeras. Es decir, pide perdón, confiesa tu pecado, confiesa que no me amas como debías amarme y vuelve otra vez al camino primero. Porque dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué dice el Señor a su iglesia que se arrepienta? Porque necesitamos arrepentirnos. Y porque la iglesia muchas veces no estamos por la labor. No vemos que el pecado sea grave, no vemos que Dios esté ofendido, no vemos la necesidad de vivir en reconciliación con Dios y en reconciliación con los demás. Solamente queremos tapar nuestro pecado, solamente queremos meter toda la basura debajo de la alfombra, queremos dejar las cosas como están y queremos también que Dios nos apruebe y estamos equivocados. Así no vamos a ningún sitio. Mientras que tú no le pidas perdón a tu esposa en arrepentimiento al Señor y como Dios quiere, no hay sanidad. Mientras que tú no le pidas perdón a tus padres
como Dios quiere, no hay sanidad para ti, no hay bendición para ti. Mientras que la esposa sigue en actitud de orgullo, de lo que fuera, contra su marido, contra sus hijos, contra su compañero de trabajo, con lo que sea, no hay sanidad, porque no se ha restablecido. Vale, no te vas para el infierno, porque Cristo te cubre, has sido justificado por la fe, y tenemos paz para con Dios, pero funcionalmente no funcionamos. Funcionalmente no estamos viviendo como Dios quiere, y es por eso que Dios se retira de nosotros. Y venimos en oración. Ay, yo no siento al Señor como antes, ¿qué habrá pasado? No, es que ahora ya soy más maduro y ya no soy tan emocional como antes. ¿Eres más maduro o eres más duro? Ay, pero yo antes estaba con Dios en oración y qué gozo, qué regocijo, y no miraba el reloj y tal, y ahora estoy orando y estoy diciendo, va a empezar ya la película. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento de los pecados que has cometido, y de los pecados que hemos cometido, y de los pecados de omisión. Es decir, de los pecados que estamos practicando por no hacer lo que Dios quiere. Y perdemos el sentido de la presencia de Dios, perdemos la plenitud del Espíritu, perdemos el fruto del Espíritu, perdemos la buena relación, la buena comunión en la iglesia, y decimos, ¡ay, en la iglesia, qué aburrimiento! ¡Ay, yo a la oración no voy, que me aburro! Pues claro, ¿cómo no te vas a aburrir si estás viviendo en rebeldía contra Dios? Si no hay arrepentimiento en tu vida. Si tratas a los demás de una manera que no es adecuada y no lo reconoces. Si no ves tu pecado, sino el pecado de otros, y te pasas todo el tiempo criticando a otros en vez de mirarte a ti mismo. Si no hay arrepentimiento para con Dios y fe en Cristo, no podemos funcionar. No va a funcionar así. Así no vamos a hacer nada. Y aunque estuviésemos aquí mucho tiempo, y aunque vinieran aquí 1000 personas, mira lo que le dijo Jesús a la iglesia: arrepiéntete que te quito el candelero. Arrepiéntete porque no estás agradándome. Arrepiéntete porque voy a venir y te voy a poner en juicio y te voy a afligir. Eso dice el Señor a la iglesia. Porque nos endurecemos con el tiempo. Con el tiempo perdemos de vista la cruz. Con el tiempo perdemos la vista al Hijo de Dios allí. Y pensamos que el pecado no tiene importancia. Pensamos que esto son cosas de la debilidad de la carne. Y pensamos que son cosas que podemos arreglar. Y perdemos de vista al Hijo de Dios. Perdemos de vista su sangre preciosa. El Espíritu de Dios. La gloria de Dios en la cruz. Perdemos todo eso de vista y pensamos en hoy que no me sienta bien. Hoy que no me siento mal. Pero no estamos pensando en Él. No estamos pensando en la gloria que hay en Él. No estamos pensando en su cruz, no estamos viendo su gloria. Y es por eso que decimos, el pecado, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo que qué importancia tiene? El Hijo de Dios se retorció allí por él, por ese pecado que tú no quieres confesar, por ese pecado que tú y yo no queremos arrepentirnos de él, y queremos seguir en la dureza y en el engaño y en la mentira. Y así no se puede ir. Te dije que no te iba a gustar lo que te iba a decir. A mí tampoco me gusta. Pero esto es lo que nos pasa. Y entonces llegan algunos muy intencionados: hermano, evangelice usted, hermano, ore usted, hermano, haga usted tal cosa, vamos, y empuja. ¿Pero qué empuja si llevamos un peso de pecado que no podemos con él? Libérate de eso. Emi, por favor, vamos a cantar la canción. Vamos a orar y terminamos con esta canción.